Bueno, primero gracias a todos ustedes por estar acá, por venir a escuchar esta charla. Les voy a contar de un trabajo en conjunto con, no quería hacer eso, con mis amigas, digamos, porque ya son amigas todas estas colaboradoras, Gibi Morales, Monique Müller, Ana Ros Camacho, Ángela Taviri y Chelsea Walton, que este proyecto fue un proyecto de estos congresos de Woman, en este caso Woman in Non-Commutative Algebra and Representation Theory, fue el segundo de estos workshops que hubo, y con Chelsea estábamos liderando un grupo, y se nos ocurrió este proyecto de hablar sobre álgebras en categorías de fusión de tipo grupo. O sea, esto después les voy a contar qué es, pero la idea es estudiar estudiar álgebras en categorías de fusión, y nosotros nos centramos en este ejemplo particular de álgebras de tipo grupo. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata esto. Primero déjenme que les diga, quizás ya ustedes aman las categorías de fusión, pero si no, por las dudas les cuento por qué a mí me encantan. Muy bien, ahí veo unos corazones, unos brazos, me gusta. A mí me encanta este tema de investigación porque está relacionado con un montón de otros temas. Entonces uno puede seguir aprendiendo un montón de cosas de distintas áreas. Tiene distintos como puntos de vista, uno puede entrar desde distintos lugares más analíticos, no sé, mirando subfactores, álgebras planares, álgebras de operadores, von Neumann, álgebras de von Neumann. Bueno, puedes entrar de un lado más topológico, mirando invariantes de nudos, todo lo del polinomio de Jones o esas cosas, teorías topológicas, a ver, TQFT, bueno, no me sale, chicos, teorías de campos topológicos, bueno, algo así, cuánticos, que todo esto es más topología, podés verlo más desde física matemática, las álgebras de operadores de vértices, teorías de campos conformes, y bueno, en física, en la parte de fases de la materia y computación cuántica, en especial en la parte de computación cuántica topológica, estas categorías de fusión tienen un rol relevante, y desde un lado más algebraico, que fue como yo empecé a estudiar esto, con las álgebras de Hopf que me encantan, y bueno, grupos cuánticos, todas estas cosas son ejemplos muy importantes de categorías de fusión. Todo eso a mí hace que me encante este tema. Estudiamos distintos tipos de problemas de clasificación, problemas de caracterización, invariantes, propiedades de estas categorías, pero una cosa para tener en cuenta es que es una teoría relativamente joven, o sea, estamos en los principios de esta teoría, es como, incluso si uno piensa en clasificaciones, como que tenemos clasificadas cosas muy chiquitas, como, no sé, grupos de orden 3, cosas así sabemos, no es que sabemos cosas muy grandes de las categorías de fusión, es como que estamos todavía en las primeras partes. Entonces una idea, o algo que ha resultado ya interesante, fue estudiarle la teoría de representaciones a estas categorías, y acá es donde entra en juego esto de las álgebras. Entonces la teoría de representaciones está relacionado con, bueno, módulos sobre estas categorías, o categorías módulos, y bueno, álgebras en las categorías entran acá. Por eso es interesante, además para aplicaciones, por ejemplo, en Conformal Field Theory o en cosas así, estas álgebras también son importantes. Pero bueno, una de las ideas es esto, que estudiar las representaciones es útil. Así que les voy a dar una definición, espero no ser muy aburrida o muy detallista en la definición, si tienen preguntas ustedes me frenan, de qué es una categoría de fusión. Para la categoría de fusión es importante tener un cuerpo. Yo voy a estar siempre pensando que mi cuerpo es algebraicamente cerrado y de característica, bueno, no sé por qué en inglés, y de característica 0. O sea, voy a estar pensando básicamente en los complejos en la charla o en cosas así, pero hay gente que estudia característica P y hay cosas muy interesantes, y no algebraicamente cerrado hay menos que se sabe, pero también es interesante y van a dar ejemplos nuevos, pero hay cosas que cambian un poco. Entonces yo me voy a centrar en este caso. Entonces, ¿qué es una categoría de fusión? Es una categoría que tiene muchísima estructura y algunas propiedades. La primera que le vamos a pedir es que la categoría sea abeliana calineal. Acá es donde el cuerpo importa, este cuerpo acá es donde importa. Abeliana quiere decir que vamos a tener sumas directas, sucesiones exactas, núcleos con núcleos, estas cosas. Un cero, un objeto cero. Con núcleo. Y K-lineal significa que los espacios de morfismos en mi categoría, o sea, si yo tomo dos objetos y le veo los morfismos en esta categoría, esto no es solamente un conjunto, sino que es un espacio vectorial sobre K. Perdón,
espacio vectorial sobre el cuerpo K. Y acá es donde es bien importante cómo es el cuerpo. Y ahora les voy a decir algo cuando lleguemos acá, de dónde también está tan importante esto de estas condiciones que le puse a mi cuerpo acá. Que marque esto así no queda tan pesado. Bueno, monoidal, yo sé que Javi ya lo introdujo, pero bueno, ¿qué es monoidal? Es que además de tener toda esta estructura abeliana linda, vamos a tener más operaciones, vamos a tener un producto tensorial. Ahora, cuando tenemos, bueno, queremos un producto tensorial, queremos que se porte bien, queremos que sea asociativo, pero en categoría ya no vamos a tener igualdades en las cosas, eso es demasiado restrictivo, entonces vamos a pedir que haya un morfismo de asociatividad, que lo que me está diciendo es cómo cambiar los paréntesis, o sea, si tengo X tensor Y y después tensor Z, esta asociatividad me dice cómo cambiar los paréntesis para tener X tensor Y tensor Z, o sea, me mueve los paréntesis de izquierda a derecha, y es un isomorfismo natural. Tengo un objeto distinguido, que le voy a llamar el 1, que es el que apareció acá abajo cuando mencioné antes, que este va a ser un objeto al que vamos a llamar unidad para el producto tensorial, o sea que cuando yo haga 1 tensor X va a ser isomorfo a X, y de nuevo, no igual. Y para decir esto necesito cierto morfismo que me haga, que me realice este isomorfismo que les estoy diciendo, y esto va a pasar a izquierda y a derecha. Yo le pongo L y R porque es la notación que se usa siempre de left y right, y es tensorial a la izquierda o a la derecha, es la unidad, o sea, me devuelve el mismo objeto con el que estoy tensoreando. Y además, uno necesita no solo tener esto, sino ciertas compatibilidades. Así que vamos a tener un axioma del pentágono y un axioma de triángulo. Del triángulo está relacionando estos morfismos que me hacen mi 1 la unidad para el producto tensorial. Y el pentágono, estos son los axiomas, lo que está haciendo es, en estos vértices de mi diagrama conmutativo, lo que pongo hay 5 formas en las cuales puedo poner paréntesis en 4 objetos. O sea, si tengo 4 objetos, hay 5 formas en las que puedo poner los paréntesis. Y básicamente lo que voy a hacer es voy a ponerle nombres a estos laditos de mi diagrama conmutativo, van a ser mapas que van a estar dados por la asociatividad o la inversa de la asociatividad o producto tensorial con alguna identidad. Y bueno, y voy a tener un diagrama conmutativo que me dice cómo poder ir cambiando los paréntesis para que sea de una manera coherente. Es como una coherencia de cómo pongo los paréntesis. Bueno, entonces por ahora tenemos monoidal, abeliana, calineal, pero voy a pedirle un poco más. Yo quiero que mi categoría tenga duales. Entonces, para todo objeto de mi categoría, van a existir duales a izquierda y a derecha. Y yo voy a escribir uno de los dos porque son similares las definiciones. Ahora, que existan duales no es que exista nada más un objeto dual, es un objeto dual que viene con un mapa que se le llama evaluación, que hace lo que ustedes se imaginarían. Tengo mi objeto, o por lo menos va de la forma en la que uno se imaginaría de la intuición de espacios vectoriales. Por ejemplo, tengo el dual, lo tensoreo con el objeto y quiero ir, en este caso, a la unidad, es evaluar, la idea es evaluar. Y puedo tener algo al revés, puedo empezar con mi unidad y voy a ir a X tensor X dual. Y bueno, como siempre, no es que es tan así, no es que es esto solo, sino que necesito 2 axiomas, que le llamamos axiomas de zigzag. Y lo que básicamente estos axiomas me están diciendo es cómo yo podría empezar con X y usar, por ejemplo, este L o el R para crear X tensor 1, y ahí usar la coevaluación para irme a X tensor, bueno, en ese caso sería X tensor X dual tensor X, después cambiar los paréntesis con mi asociatividad, usar la evaluación y llegar de nuevo a X. Entonces lo que voy a hacer es construirme un mapa de X a X, y ese mapa quiero que sea la identidad. O sea, este mapa en el cual use la evaluación, la coevaluación, L o R, dependiendo del caso, y la asociatividad, tiene que ser la identidad. Se le llama zigzag porque si uno piensa un poco en que Javi creo que algo les comentó ya esto de hacer dibujitos para hacer cuentas, uno puede hacer, las ecuaciones las puede plantear así, cuando estamos asumiendo que la categoría es estricta, cuando estamos asumiendo que esto y esto y esto no están, que son la identidad. Entonces estos dibujitos, básicamente una es la evaluación y la otra es la coevaluación. Tengo que pensar un minuto cómo quiero hacer mis diagramas, pero según si los hacemos para abajo o para arriba, el 1 es cuando no tengo nada, y acá va a estar el 1 básicamente. Y esto va a X y a X, o a X dual y a X dual.
y entonces lo que estoy diciendo es que esas composiciones quiero que me den la identidad. Esto es súper importante, porque por ejemplo, cuando estamos en la categoría de espacios vectoriales, tener duales pide que la categoría, o que los espacios vectoriales que estoy mirando sean de dimensión finita, si no, no tiene duales. Porque bueno, el espacio vectorial dual siempre lo pueden definir, pero estos mapas de evaluación y coevaluación no siempre los pueden definir para que estos zigzags se cumplan. ¿Y de qué depende? De nuevo, la evaluación es clara, que siempre la podemos definir, pero cuando uno quiere definir la coevaluación, básicamente esto lo restringe, le pide que el espacio vectorial sea de dimensión finita, y lo que hace uno es mandar el 1 a una suma de bases duales, básicamente. Entonces, bueno, si es finito es claro que está porque la suma es finita, si es infinito eso no funcionaría, pero nada funciona de hecho. Entonces esta rigidez me da cierta idea de dimensión también finita, me está restringiendo. Otra cosa que voy a pedir es que mi categoría sea semisimple, así que esto es simplemente mirando esta parte de abeliana. Yo tengo una categoría abeliana, entonces tengo objetos simples. Quiero que cualquier otro objeto se descomponga como una suma finita, una suma directa finita de simples. Bueno, y acá con x, y simples. O sea, cosas que no tengan subobjetos distintos del cero y de sí mismo. Y eso me hace un poquito la vida más fácil cuando quiero definir finita. Uno podría definir finito en general, esto de nuevo es algo que le estoy pidiendo en mi categoría abeliana, pero como ya pedí semisimple me salvo de algunas propiedades que le tengo que pedir. Lo que voy a estar pidiendo son dos cosas una vez que ya tengo semisimple. Una cosa que le voy a pedir es que estos espacios vectoriales que tenía acá, que eran espacios vectoriales, ahora lo que le voy a pedir es una condición de finitud, le voy a pedir que sea de dimensión finita. Y lo otro que voy a pedir es tener cantidad finita de simples, salvo isomorfismos. Todo lo que hagamos va a ser básicamente salvo isomorfismos, porque en las categorías lo que nos interesan es como las clases de isomorfismos, básicamente. Entonces nada más quiero tener una cantidad finita de simples. Hasta acá todo lo que tengo es una categoría tensorial, perdón, una categoría una categoría multifusión. Cuando le pido este último pedacito acá, que pido que el 1 sea un objeto simple, estoy pidiendo que sea fusión. Uno podría tirar esto, y si tira esta hipótesis, lo que tiene es una categoría tensorial finita. También es algo que es muy interesante, nada más estás perdiendo la semisimplicidad. Y lo que iba a decir de por qué esto era importante acá es porque vamos a tener un lema de Schur en estas categorías abelianas, calineales, y cuando el cuerpo se porta bien, que sea simple, está relacionado con que los endomorfismos del objeto sean isomorfos al cuerpo. Entonces es útil eso, nos va a decir muchas cosas. Si ahora esto no pasara, por ejemplo, se arruina un poco eso y podemos tener otras cosas, otras álgebras de división. Entonces, bueno, es más difícil, pero nosotros vamos a estar en este caso algebraicamente cerrado. Déjenme decirles algunos ejemplos de categorías de fusión. Voy a dar 3 ejemplos, estos 2 los voy a dar más rápido, pero frénenme si tienen preguntas. Vamos a estar con G un grupo finito, y un ejemplo lindo de categoría de fusión es la categoría de representaciones de dimensión finita de G. Siempre sobre mi cuerpo que voy a fijar. Esta es una categoría tensorial porque tenemos la acción diagonal, tenemos la acción, la acción diagonal nos va a dar la del producto tensorial, la acción contragradiente nos va a dar los duales, y después la categoría semisimple porque, bueno, estoy en característica 0, entonces el teorema de Maschke nos da que es semisimple. Y bueno, es finita también. Y la representación trivial va a ser la unidad. O sea, el cuerpo con la acción trivial va a ser la unidad en esta categoría tensorial para el producto tensorial. Una generalización de este ejemplo, porque esto también, bueno, son las representaciones de la álgebra de grupo. No sé si se entendieron cómo expliqué las cosas, pero básicamente si tengo que, y voy a hablar más como si fueran módulos, pongamos que son G módulos, y yo quiero actuar en el producto tensorial, puedo actuar diagonalmente, o sea, puedo actuar en cada uno de esta forma, y esto me da un módulo, eso es lo que yo estaba diciendo, por ejemplo. O lo que les decía, que el cuerpo
con acción trivial es la unidad, por ejemplo. Y entonces lo podemos generalizar a este contexto de álgebras de Hopf, que les digo que así fue como yo empecé estudiando estas categorías, que uno si mira rep H, de nuevo tengo que tener semisimple acá si quiero tener fusión, si tiro semisimple tengo una categoría tensorial finita, empiezo con una álgebra de Hopf de dimensión finita, y miro de nuevo las representaciones, perdón, de dimensión finita de H. Y entonces en H, yo sé que iban de un par de charlas de álgebras de Hopf, así que quizás más o menos se acuerdan, la idea es que en H tenemos una multiplicación, una unidad, tenemos una comultiplicación y una counidad. Y lo que vamos a usar para poder, perdón, y la antípoda, bien Julia, y la antípoda, lo que vamos a usar para dar la estructura van a ser estas cosas acá, extra. Entonces, la comultiplicación me va a inducir la acción en el producto tensorial, entonces si yo quiero actuar con un H en B tensor W, ya no voy a actuar necesariamente por G, por el mismo H, lo que voy a hacer es voy a actuar por H1 en el primero y H2 en el segundo, y esto es la notación de Swidler, que estoy diciendo que la multiplicación de H es esto, así, H1, H2, que en realidad son sumas, pero bueno, es la notación de Swidler. Y bueno, el epsilon me va a dar la unidad, o sea, la unidad de nuevo en esta categoría va a ser el cuerpo, pero ahora cuando actúe con H, en el 1, voy a tener que es epsilon de H1, no simplemente, acá yo cuando les dije la acción trivial es básicamente actúo como 1, o sea, si hago G actuando en B es nada más B. Y la antípoda me va a dar los duales. Lo que les iba a decir de los duales es que, déjenme volver un minuto acá, por ejemplo, abeliana es como estructura extra, yo les estoy diciendo, bueno, necesito definir esta suma directa. Monoidal es como estructura extra, pero ser rígida es una propiedad que tiene la categoría. Si vos me das la categoría tensorial, y bueno, yo puedo decidir si existen estos duales o no. Pero no es que yo voy a poder definir distintos duales. Cuando producto tensorial, por ejemplo, sí podría definir distintos productos tensoriales sobre la misma categoría. Entonces, medio que esto es estructura nueva y, por ejemplo, estas cosas de acá son propiedades que tienen que cumplirse. Bueno, mejor todo esto, son propiedades que tienen que cumplirse en la categoría. Algunas son estructuras que le estoy dando y otras son propiedades que le estoy pidiendo. Perdón, Juli, entonces, Sí. una vez que tenés una estructura monoidal, ¿puede o no existir un dual, pero si existe es único? Salvo isomorfismos. Sí, sí, claro. Sí, Ok, sí. mira, gracias. Y de hecho, viste, si vos tenés una biálgebra, ¿existe o no existe una antípoda? Es como, porque es la inversa de la identidad, bueno, no sé, lo estoy diciendo bien, con el producto convolución o algo así, entonces es como, también existe y es única, por eso. Ah, bien, Iván me dice que sí, lo dije bien, sí. Entonces, bueno, es así. Y una cosa es que para semisimple, duales a izquierda y a derecha, bueno, hay isomorfismos, pero no semisimple pueden ser distintos, y eso viene también de, por ejemplo, en el caso de Hopf, que el dual a derecha va a venir dado, no sé, porque bueno, mejor déjenme decir un poco mejor, ponele que tengo B dual, entonces yo tomo, no sé, F en B dual, y ahora quiero actuar con H, entonces yo te tengo que decir cuánto vale en B, porque quiero algo de nuevo en el dual, entonces esto va a ser como F de, por ejemplo, ay, perdón, SH, no tiene sentido lo que escribí, SH actuando en B. Y este me va a dar, yo ya no me acuerdo en este instante, pero me va a dar, por ejemplo, el dual a izquierda. Y si quiero definir el dual a derecha, va a venir dado por algo parecido, pero con la inversa acá, de la antípoda. Si es semisimple, eso coincide. Si es no semisimple, no. Entonces, bueno, duales a izquierda y a derecha en principio podrían ser distintos, no en el caso que vamos a ver nosotros, pero bueno. Julia, no partís el H ahí. No, porque en este el H lo voy a estar usando, no lo voy a partir porque tengo un solo B, tengo un solo vector para actuarle.
Acá lo partí acá arriba, porque, acá tampoco lo parto, le aplico el epsilon. Acá lo partí porque quería tener algo para actuar en la primera coordenada y algo en la segunda. Puedes pensar Perfecto. como que lo partís, pero el segundo pedazo tenés que actuarle por la parte trivial, ¿no? Porque estás tomando morfismos en el cuerpo. Ujú. Ah, Sí, gracias. perdón, capaz que, sí, este es el espacio vectorial dual, o sea, sí, 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 estaba en perdón, otro sí, lado no yo, entendí perdón. sí. Ujú. Bueno, y las propiedades lindas de compatibilidad van a hacer que todo ande bien, que sea realmente una representación. Bueno. Otro ejemplo, y voy a hablar de este ejemplo porque es el ejemplo que voy a estar usando después bastante, son las categorías de fusión punteadas. Estas categorías están clasificadas por grupos finitos y un condimento extra que les voy a decir en un minutito. Este condimento extra, de hecho, lo podemos agregar al final. Les voy a decir primero quién es esta categoría VecG y después les agregamos eso. Son espacios vectoriales de dimensión finita, graduados por un grupo, por el grupo G. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un objeto en esta categoría. Es un espacio vectorial que admite una descomposición. Estos van a ser subespacios de B, y estos subespacios van a estar etiquetados por los elementos de G. Y lo otro que voy a pedir es que si tengo mapas en esta categoría, bueno, esta categoría tiene como subyacente ya los espacios vectoriales, así que los mapas van a ser transformaciones lineales, pero ahora voy a pedir que respeten la graduación. Entonces, si tengo un mapa entre B y W, yo quiero que T de un elemento en B sub G vaya o caiga en la componente G de W. O sea, van a ser mapas que respeten la graduación. Capaz lo puedo escribir acá. O sea, si T, o bueno, mejor lo voy a escribir así. En esta categoría de esto, son transformaciones lineales, voy a poner lin para esto, que además respetan la graduación. Y voy a estar siempre usando esta notación, aunque use otro objeto, por las dudas, como acá. La suma directa es componente a componente, o sea, la componente G de B más W es BG más WG, pero en el producto tensorial no, es como que hay un producto medio dado por convolución de nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser este producto tensorial? En G, porque yo necesito decirles quién es la componente G, o sea, como espacio vectorial va a ser el producto tensorial, pero yo necesito decirles quién es la graduación. Entonces voy a tener todas las cosas, por ejemplo, bueno, déjame poner, voy a tener todas las componentes en B y en W, que cuando yo multiplique en G los índices, me den G. Perdón, H en H. O sea, todas las formas posibles, yo lo escribí de esta forma, pero podríamos haber escrito, no sé, X y todas las formas posibles de que a mí me den eso, me dé G, que es como un producto convolución. O sea, el producto tensorial es un poquito más complicado, pero ya van a ver que va a ser más fácil. Esta es una categoría de fusión, así que les voy a decir quién es el objeto unidad. El objeto unidad tiene que ser la unidad. Imaginen que esto tiene abajo los espacios vectoriales. ¿Quién sería la unidad en espacios vectoriales para el producto tensorial? El cuerpo, ¿no? Claro, el cuerpo. Entonces, un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces yo acá igual voy a tener todavía como espacio vectorial, voy a tener un espacio vectorial de dimensión 1 y ahora lo tengo que graduar con subespacios, así que no voy a tener mucho para hacer, voy a tener que elegir que alguna de los grados sea el cuerpo y todo el resto ceros. Y lo que voy a hacer es le voy a regalar, o voy a poner para que esto funcione, o sea, esto va a ser, bueno, no, lo voy a tener que escribir como componente, porque si no, no sé bien cómo escribirlo, pero es el espacio vectorial de dimensión 1 concentrado en grado, y yo voy a usar la letra E para el elemento neutro del grupo. O sea, lo que estoy diciendo es que este 1, cuando vos me preguntas cuál es la componente G, esto va a depender de si es la componente trivial o no, si la componente trivial es el cuerpo, y si no, es 0. Pero ahora vos me podrías decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, bueno, elegí la componente trivial que sea el cuerpo, porque para que después esto realmente funcione acá, y ustedes pueden chequear para que esto realmente te dé el V
si lo tensoreas con el 1, realmente tenías que ponerlo en la componente trivial, pero algo interesante sería, bueno, pero ahora podría yo hacer lo mismo con cualquier otro grado. Yo elegí el grado E, ¿qué pasa con esos otros espacios vectoriales? ¿Son importantes de alguna forma? Y sí, son importantes, esos van a ser los simples en mi categoría, de hecho. Para cada elemento en el grupo yo tengo un simple, y también lo podríamos definir usando esto de acá, o sea, la misma notación. Por eso se llaman medio que así, es un poco... O sea, son espacios vectoriales que solo son no triviales en grado G en este caso, y en todos los otros, en ese grado es el cuerpo, en todos los otros son 0. Estos van a ser los simples en mi categoría, como el grupo que empecé finito, tengo una cantidad finita de simples, salvo isomorfismos, esto, ¿no? Son representantes de los simples. Van a ver que si ahora hacen el producto tensorial, o sea, si hacen toda esta fórmula, pero ahora para estos objetos simples, lo que se obtiene son el producto del grupo. Y de hecho los duales están relacionados con la inversa. Entonces lo que estoy recuperando es el grupo, básicamente. Déjenme decir que estos son los simples. Otra cosa importante es que, bueno, esta categoría es semisimple. Si ustedes tienen un espacio vectorial graduado, ustedes lo pueden escribir así, y estos son los distintos grados. Y ustedes, si se fijan, ahora este B sub G, ¿qué va a ser? Si la dimensión de B sub G es N sub G, este B sub G va a ser NG veces este elemento. Entonces todo elemento o todo espacio vectorial graduado se escribe como suma de estos simples con ciertas multiplicidades. Es como generalizar lo que hacemos en espacios vectoriales simplemente con el 1 en cada componente. Y la magia es que esta categoría, todas las otras categorías que les dije, las de Algebra-Hoff y grupos y RepG y eso, en principio tenían asociatividad de espacios vectoriales, pero a esta le vamos a poder dar una asociatividad no trivial. Y lo vamos a hacer, ¿de qué forma? Lo vamos a hacer con un 3 cociclo. Y acá lo que les voy a decir es cómo es la asociatividad para 3 simples. Y lo que yo les había dicho antes es, si se acuerdan, voy a escribir un poquito más acá. Esto iría así. Ahí. Quiero un isomorfismo, no, me equivoqué, perdón, lo quiero poner al revés. Bueno, no es importante, la verdad, porque un isomorfismo, yo siempre cambio así esto, pero no es que realmente importe. Pero ahora, ¿quién es esto? Este elemento, está bien, porque tenemos esta parte acá, al final es simplemente esto. Pero ahora, esta etiqueta en realidad es asociativa, así que estos son iguales, ¿no? O sea, estoy teniendo un isomorfismo de un simple a otro simple, y yo les había dicho que por el lema de Schur, esto simplemente es un múltiplo de la identidad. O sea, esta asociatividad, que le voy a poner simplemente GHK, pero para que sepan que es el simple, es un cierto múltiple de la identidad, que yo le voy a poner así al múltiplo, perdón. Y ahora la magia es que ese axioma del pentágono que les hablé antes, les va a dar la condición esta. O sea, si ustedes lo escriben al pentágono, que es cambiar las cosas, les va a dar la condición de 3 cociclos. Bueno, entonces este es un ejemplo de una categoría de fusión que tiene una asociatividad en principio no trivial. Bueno, entonces ahora les cuento un poco, esos eran ejemplos como para que tengamos en cuenta. Ese de punteadas, que son estas que siempre vienen de grupos y 3 cociclos, es importante porque lo vamos a usar después para ver ejemplos de álgebra y de módulos. Pero bueno, les quiero contar un poco qué es esto de la teoría de representaciones para categorías de fusión. Lo que vamos a hacer es, vamos a definir categorías módulos. Sobre categorías de fusión. Yo imagínense que estoy haciendo todo en semisimple, así que voy a siempre hacer como pedidos de cosas semisimple porque esta categoría ya es semisimple, entonces mis categorías módulos van a ser también semisimples, por ejemplo, pero si uno está en el mundo no semisisimple puede restringir distinto esto. Entonces voy a empezar con una categoría de fusión. Bien, Julia.
para tener una categoría módulo tengo que empezar con una categoría abeliana, M, y para que esto sea una categoría módulo sobre C, lo que voy a pedir es que M sea semisimple. En algún momento quizás empiece a usar SS, si me canso, pero bueno. Y voy a pedir que tenga cierta estructura. Voy a pedir que haya una acción, pero esta acción lo que va a hacer es un bifuntor, de nuevo, pero en vez de ir, antes se acuerdan que mi producto tensorial iba de C por C en C, ahora voy a tener algo que vaya de C por M, y como va a ser la acción, quiero caer en M. Esta va a ser mi acción. Y bueno, queremos que se cumplan las cosas que uno tendría en las acciones, ¿no? Esta es una categorificación de esa idea, entonces lo que queremos tener es que si yo hago el producto en C y después actúo, básicamente, sea lo mismo, perdón, comí el M, o sea, isomorfo a primero actuar con Y y después actuar con X. Que esto es lo mismo que acciones, ¿no? Es lo que uno le pide a las acciones, porque esto es lo que haría de anillo, esto es como lo que está categorificando anillos. Y esto le voy a poner en este caso MXM. Y bueno, esto es para X, Y en C, M en M, pero no se Julia, cree que viene solo, sí, decime. no, que te iba a preguntar, ese tipo de cosas después, o sea, las tomás como triviales algunas veces y después las otras veces las torcés como lo de los grupos, o... Sí, a veces no va a ser trivial, vamos a ver algunos ejemplos. Algún Ah, ejemplo, tampoco miles de ejemplos, pero vamos a ver algún ejemplo, no siempre es trivial. claro, pero ponerle que para empezar algunas sí son triviales. Sí, a veces puedes tener cosas triviales, pero imagina, sí, a veces puedes tener cosas triviales, depende cómo. Ujú. Sí. Para sentirte un poco más seguro. Y después te lanzás al otro. Y siempre hay axiomas, estos axiomas son de coherencia, imagínense que yo acá tengo una asociatividad, entonces quiero saber cómo, si acá meto tres cosas y cambio los paréntesis, cómo eso se porta con este M, cosas así, entonces va a haber un axioma, pentágono. Y lo otro que le voy a pedir, que uno pide en una acción cuando el anillo tiene una unidad, es que, bueno, actúe trivialmente, ¿no? Entonces voy a pedir así, esto no le voy a poner un nombre, pero bueno, que sea trivial. Entonces un ejemplo medio cero, que en este no va a ser trivial, pero va a ser fácil, Javi, de ver. Si tengo una categoría de fusión, ¿qué hacemos en anillos? ¿Cuál es un módulo bastante común que uno toma? Uno toma la acción por el producto, ¿no? El módulo regular, entonces vamos a tomar eso. ¿Y qué sería eso? Es nada más ver, bueno, ahora les digo algo. Esto sería ver M, que sea simplemente mi categoría, el producto este que sea la acción, que sea el producto tensorial que yo tenía, y el M va a ser la asociatividad. O sea, no estoy haciendo nada muy loco, pero es la acción regular. Perdón, Juli, tu categoría es abeliana, supongo que también le pedís que la acción sea compatible con las sumas directas. Sí, sí, uno pide que todos estos funtores se porten bien. En general yo voy a pedir funtores exactos y cosas así, sí. Ah, ok. Ujú. Sí, que de hecho tampoco lo dije cuando pedí el producto tensorial, pero también son buenos, perdón, sí, yo no digo, no dije todos esos detalles, pero sí, tienen que portarse bien todo, sí. O sea, en general, si aparece un funtor acá, tengo que dar por sentado que es aditivo. Ujú, sí. Ok, De hecho, gracias. se van a hacer exactos, probablemente todo, sí. Porque estoy en fusión, entonces todo más, como más, sí, aditivos, vale, sí. Y lo que iba a decir, yo acá definí obviamente acción a izquierda, podría haber definido acción a derecha, o sea, esto es un módulo a izquierda, una categoría módulo a izquierda, no voy a escribir eso, pero bueno, ahí está todo esto igual a derecha, cambiando ciertas cositas, pero como siempre. Y vi, ¿Sí? tipo, bimodal. También hay bimódulos, también hay categorías bimódulos, sí. Y tenés una categoría de módulo a izquierda, una derecha y una compatibilidad. Sí, y eso es súper importante, se usa un montón para estudiar categorías de fusión. Es súper, súper importante, nada más que no creo que hable de eso ahora, pero es muy, muy importante, las categorías bimódulos. Entonces, ¿qué es un álgebra?
porque por ahora definimos módulos, les quiero dar ejemplos, les di un ejemplo medio facilongo de módulos, que era el módulo regular, pero les quiero dar un ejemplo más interesante. Entonces, algo que voy a hacer es voy a definir lo que es un álgebra y después voy a definir módulos sobre este álgebra, pero ahora lo estoy haciendo como interno, esto es un objeto, esto acá va a ser algo interno de mi categoría de fusión. Lo de acá era algo externo, este módulo de acá era algo externo, era una cosa externa a la categoría de fusión, todo esto va a ser interno. Pero bueno, vamos a ver después si hay relación o si son ejemplos o qué. Entonces, ¿qué es un álgebra en una categoría de fusión? Es un triple donde A es un objeto en la categoría, o sea, este álgebra es un objeto en la categoría, y como quizás adivinan, M es la multiplicación. Oh, perdón, no sé por qué el lápiz escribe horrible. Bueno, esto es mi multiplicación. Yo acá no estoy escribiendo todo, la verdad, pero cuando yo digo este M es la multiplicación, esto tiene que ser un morfismo en C. Esta multiplicación es un mapa en mi categoría C, o sea, eso es importante. Y la unidad es otro mapa en C, y también tengo axiomas. Y yo voy a escribir algún axioma. Acá hay más, pero yo empecé, les dejé medio escrito esto, que este va a ser la asociatividad. ¿Y qué es lo que uno hace cuando uno... Sí, ¿qué quiere uno, ¿no? Que si uno aplica la multiplicación en el primero y la identidad en el segundo, y después la multiplicación, medio que sea lo mismo que haber multiplicado del otro lado, pero acá tengo que tener cuidado porque acá yo no tengo igualdad, entonces lo que voy a hacer es usar la asociatividad de mi categoría, y después sí. Y pido que este diagrama sea conmutativo. Hay otros axiomas. Y esto es lo que yo digo a veces con que sea compatible con la estructura que yo ya traía. Y bueno, yo ya tenía esta asociatividad, necesito que esta asociatividad se porte bien. O que, bueno, que todo se porte bien con la asociatividad más bien. Yo acá lo que voy a definir es un módulo a derecha ahora. Y parece loco porque antes definí módulos sobre la categoría izquierda, pero es para que funcione, si no, no va a funcionar. Necesito cambiar el lado. Pero lo que ahora voy a hacer es definir módulos internos en la categoría. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser módulos con respecto a este objeto, álgebra, que tengo adentro. Muchas veces incluso en vez de decir álgebra, la gente dice objetos álgebra, para aclarar, es algo adentro. Y esto también es un objeto módulo sobre este álgebra A en la categoría. Entonces, de nuevo, esto es un par, y este primer objeto acá va a ser un objeto en C, o sea, va a ser un elemento en C, y este mapa va a ser un mapa en C que va a ser mi acción. Y como les estoy diciendo, lo estoy haciendo, bueno, perdón, no sé, acción de A, lo estoy haciendo a derecha. O sea, este a derecha, va ahí, que la está ahí. Y de nuevo, bueno, quiero que sea, bueno, me olvidé de borrar la mitad de las cosas y dejé la otra mitad puesta, no me decidí qué hacer, bueno, bien. Quiero que esto tenga las propiedades que uno quiere en un módulo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que si actúo, o sea, podría actuar acá y después volver a actuar, porque esto ahora me cae en M, y volver a actuar que sea lo mismo que haber hecho el producto de las cosas acá y después actuar, ¿no? Pero en el medio voy a necesitar esta asociatividad, es la única diferencia, y de nuevo quiero que este diagrama conmute. Y hay otros axiomas, porque bueno, tengo las unidades, tengo esas cosas, pero bueno, era para darles una idea más o menos de qué era. Entonces veamos un poquito algo que nos va a ayudar, que es cálculo gráfico en estas categorías, y después vamos a ver un par de ejemplos. Esto, bueno, no es que es súper loco, pero es para empezar a introducir la notación. La identidad de X va a ser así nada más, si quieren le ponen los nombres y si no, no. Si tengo un mapa F cualquiera, va a ser algo así, de X ahí. Ahora, si quiero componer es como que los pongo uno arriba de otro. Este va a ser F, este va a ser G, X y Z. Espero estar bien con los órdenes. Y producto tensorial es poner uno al lado del otro. Ese F' no es la derivada, porque nada más se me ocurre poner todos primas, pero bueno. Entonces, en el caso de un álgebra, ¿cómo hacemos esto del cálculo gráfico? ¿Qué es lo que necesitaríamos incluir en este caso, ¿no?
En este caso vamos a tener nuestra multiplicación, y déjenme revisar qué notación se me ocurre, porque a veces cambio de arriba para abajo, eso hubiera estado bueno ver. ¿Vos cambiás o No, siempre sí, usás? cambio. No, sí, Ah, depende con quién trabaje, cambio, no es buena mía, pero bueno. yo acá definí todo de arriba para abajo. Te Bueno, digo acá yo lo por... estoy definiendo como ven todo de abajo para arriba, ¿no? Está. Estoy yendo al revés, perdón. Ah, no, no, está bien, está bien. No, es que Además estás no, es en... que depende del paper, por eso te digo, estaba pensando, porque en el paper de Sesting lo hicimos de arriba para abajo, y bueno. Esto era el mapa, iba así, entonces yo tengo algo que va a ir así. En este caso, esto no hace falta en general, pero lo vamos a pintar acá como que es así, porque después capaz que no sea útil tener ese colorcito, capaz que no importa, pero bueno. Y la unidad, le voy a hacer como un circulito acá. De nuevo podría ir así. Como que empieza, vieron como que este cosito que está cerrado acá es mi 1, ¿no? Entonces yo estoy yendo así, está bien. Bueno, qué bueno que por lo menos. Entonces, por ejemplo, o sea, todos mis diagramas están yendo para arriba. Que uno podría probar con cálculo gráfico, o sea, cómo se verían algunas de las propiedades con cálculo gráfico, es como que hacer la asociatividad luce algo medio sonsuelo, porque, bueno, para este cálculo gráfico en general además uno está asumiendo que la teoría es estricta porque no hace mucho, o lo haces medio dibujado a lo de los asociadores, pero... y nos quedan cositas así que, bueno, uno ve que esto es lo que uno querría chequear, ¿no? Esto sería la asociatividad. Después tenés un diagrama para que sea unital el álgebra, ¿no? A derecha y izquierda. Igual es nada más para cuando después les diga otra definición sea un poco más amigable. Pero déjenme darles un par de ejemplos a ver si esto colabora un poco a entender las álgebras estas. En cualquier categoría de fusión, el 1, la identidad, es un álgebra. Y lo que uno usa son estos morfismos L y R, que yo les conté al principio que hacían de unidad. Bueno, pero ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, 1 tensor X, perdón, es isomorfo a X, y esto es isomorfo a X tensor 1. Bueno, si uno aplica eso, o sea, ponerle que yo no me acuerdo nunca cuál es cuál, pero bueno, este puede ser el L y este el R. Entonces acá uno puede usar el L1 o el R1 y eso va a funcionar. Es un caso muy especial de un álgebra, esta. Pero quizás una un poquito más interesante es, también para cualquier categoría de fusión, si uno empieza con X un simple, y uno toma X y el dual, esto va a ser también un álgebra. Y por ejemplo, necesitamos tener la unidad que vaya ¿se acuerdan? La unidad iba del 1 en el álgebra. Y había un mapa bonito que teníamos que iba del 1 en esto. No sé si se acuerdan. La unidad va a ser la coevaluación de X, por ejemplo. Y en este caso, la multiplicación va a ser, capaz que puedo escribir un poquito más, aunque sea en este ejemplo, porque si se acuerdan, la multiplicación iba de A tensor A en A, pero ahora si yo tengo A tensor A es como que tengo X tensor X dual, tensor X dual, y yo acá voy a estar, para hacerlo más corto, déjenme asumir así que sea estricta, nada más para que sea más corto. Y tengo que ir hasta lo que yo querría básicamente es deshacerme de este pedazo, ¿no? Si no es estricta, se imaginan que acá tengo paréntesis y voy a tener que hacer un par de cambios de paréntesis que son asociatividades, es para nada más ahorrar por ahora que sea estricta. Entonces lo que quiero hacer es desaparecer este pedazo, entonces lo que voy a usar para armarme la multiplicación es la evaluación de X. Que si se acuerdan, mandaba esto en la unidad. Acá voy a estar pensando que sea estricta nada más para que no escribir nada malo. Y
por ejemplo, el zigzag y esas cosas me van a ayudar a probar que es unital o este tipo de cosas. ¿Ves? Y acá, Javi, en principio esto, bueno, no tiene por qué ser trivial. Si bien no es muy difícil, pero tampoco tiene, bueno, vos me habéis preguntado para los módulos, pero bueno, no, para los módulos, ya vamos a ver ahora en los módulos, perdón, que es muy parecido. La asociatividad es que estás pegando cosas diferentes y da lo mismo que pegues una que la otra. Primero, pegando me refiero a la evaluación. Sí, sí, lo que pasa es que siempre son X y X duales, no es que estoy pegando cosas tan diferentes. No, en diferentes lugares, digo. Uh-huh. Solo lo podés, o sea, la evaluación siempre va así. O sea que cuando lo hagas, siempre va a tener que ir así. Y la coevaluación siempre va al revés. O sea, el que empieza es el otro, es X. Entonces cuando lo hagas vas a necesitar que estén en el orden correcto para poder hacerlo. Pero usando cálculo gráfico, quizás chequear la asociatividad de esto es bastante fácil, por ejemplo, o chequear que es unital. Usando que la evaluación, déjame pensar un minuto, yo estoy haciendo de abajo para arriba, o sea, la evaluación va a ser algo que luzca así y la coevaluación algo así. Eso no es tan difícil, si quieren después podemos escribir eso, algo así. Y un módulo para este álgebra se agarran otro simple y hacen esto. Y esto es una módulo. ¿Y cuál va a ser de nuevo este tipo, no sé, lo que nos ayuda con la acción? Va a ser algo parecido. Pero bueno, el único cambio es que acá tengo la identidad de I en vez de, bueno, que tenía antes. Y bueno, ves, esta no necesariamente es trivial. Eso era lo que quise decir y lo dije acá arriba, pero es acá. Esto no necesariamente es trivial. Déjenme darles un ejemplo un poco más concreto, capaz. Bueno, para los que saben álgebra de Hopf, por ejemplo, un álgebra en rep H son H módulos álgebras o álgebra módulos, no sé cómo se dice, pero tiene estructura de álgebra y de módulo a la vez y hay cierta compatibilidad. Otra cosa que uno puede mirar es que también en la categoría, bueno, voy a escribir un poco, en la categoría, no sé, rep G, uno puede mirar las funciones de G, y esto es un álgebra. Y la acción que esto va a tener, o sea, G actúa acá en funciones de G vía traslaciones a derecha, o sea. Funciones de G en G. No, de G en el cuerpo. Es como a la Listo. G, perdón, sí. No, Es como el dual del álgebra de grupo. Pero déjenme darles un ejemplo concreto en este que estábamos viendo, que son estas categorías de espacios vectoriales G graduados con esta asociatividad torcida por el cociclo. Un ejemplo concreto son las álgebras de grupo twisteadas, que quizás ya las vieron en algún otro contexto, pero les voy a contar cómo las definimos. Lo que vamos a hacer es, yo a veces las denoto así, como que es el álgebra de grupo de L, pero está twisteado acá por algo. ¿Y qué es lo que está twisteado? Es el producto. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a estar sumando los elementos que están, es como que, bueno, como espacio vectorial, es como que tengo una base dada por los elementos del subgrupo este L, bueno, que va a ser un subgrupo, ahora voy a decir. L va a ser un subgrupo de G. Y ahora, ¿qué es lo que está acá? ¿Qué pasa acá? Lo que voy a decir es que si yo quiero hacer el producto, ahora entre cosas, no sé, de L y quiero hacer la multiplicación de algo así, esto va a estar twisteado, en vez de ser simplemente algo así, que sería el producto regular,
lo voy a twistear por L'. Por este aquí. Y para que esto realmente sea un álgebra y para que las cosas funcionen bien, voy a necesitar que esto sea un cociclo. Y más aún voy a necesitar esta condición. Porque si no, no me quedan bien la asociatividad en esta. Acá. Pero bueno, son cosas concretas. O sea, en vez de tener simplemente el álgebra de grupo, ahora le puedo twistear la multiplicación un poco, básicamente. Entonces es una cocadena nomás. Sí. O sea, sí. lo único que le pedís es Sí, que... cocadena, perdón, sí. Tenés razón, sí, sí. por eso cuando no deformas nada, eso tiene que ser un cociclo. Ujú. Porque de phi te tendría que dar 0. Está, gracias. No, perdón, yo dije mal. No, está bien, está bien. En el caso trivial es un cociclo. Y estas álgebras son, bueno, lindas, estudian en general estas álgebras de grupo twisteadas, y algo que hicimos en el trabajo con las chicas fue estudiar un poco qué propiedades tienen estas álgebras, que ya ahora les voy a decir un poco más. Pero otro ejemplo que les quería dar es que si uno tiene una álgebra en C, uno podría mirar a la categoría de módulos. En este caso a módulos, déjenme decir a derecha, porque yo definí a derecha. En C, ¿se acuerdan que definimos estos objetos módulos? Yo la voy a denotar así a la categoría nada más para decir que son módulos en C con respecto a este álgebra y son a derecha. Y esto ahora es una categoría módulo. Suena un poco rebuscado porque estoy diciendo, bueno, estoy mirando la categoría de módulos, pero acuérdense que estos son todos objetos adentro, es como algo interior. Y ahora estoy diciendo, bueno, esto de hecho, ahora esto es, es una categoría módulo sobre C. Y es una categoría módulo a izquierda, pero para que sea izquierda tuve que pedir módulos a derecha, si no, no funcionaba, por eso elegí un poco el orden al revés, pero bueno, es una tecnicalidad, no es muy importante. Entonces, por eso introdujimos esta noción de álgebras, porque teniendo álgebras tenemos ejemplos de categorías módulos. ¿Okay? Y dos álgebras se dicen Morita equivalentes si las categorías de módulos son equivalentes como categorías módulos. Y bueno, o sea, uno puede estudiar qué pasa cuando dos álgebras son Morita equivalentes, y hay ejemplos, por ejemplo, para grupos o cosas así. Yo después probablemente dé un ejemplo, pero básicamente lo que esto está diciendo es que en realidad a nosotros lo que nos interesa son los representantes Morita en algún sentido, porque como estábamos buscando módulos, o categorías módulos, ven, lo que estoy pidiendo es que las categorías módulos sean equivalentes, entonces en realidad medio que me da lo mismo en algún sentido cuál elijo. Quizás, ya vamos a ver. Y van a ver que hay propiedades de las álgebras que se preservan en las clases moritas y otras que no. O sea que yo puedo decir, bueno, si tengo, no sé, una álgebra que tiene cierta propiedad, todas las otras álgebras que me den categorías módulos equivalentes también la van a tener que tener, y hay otras propiedades que no. Ya después de eso les voy a contar un poco más. Ahora, una pregunta sería, bueno, está bien, tenemos esta familia de ejemplos. ¿Cuán representativa es esta familia de ejemplos de las categorías módulos? Eso sería lindo saber, ¿no? Y Ostrich probó un teorema de realización que a mí me parece hermoso, que dice que si tenemos una categoría módulo, entonces siempre existe, y acá, bueno, voy a tener que, bueno, está bien, existe un álgebra. Yo voy a escribir así para álgebras en C, creo que no les dije, pero voy a poner C para todas las álgebras en C para que sea más rápido. Realiza mi categoría módulo. Igual, este álgebra no puede ser cualquier tipo de álgebra, porque esta categoría módulo, por ejemplo, es semisimple, entonces este álgebra va a ser linda, va a ser separable, por ejemplo. Y uno podría, bueno, hay una noción de indescomponible en categorías módulos, porque hay suma directa de categoría módulos, si uno le pide que la categoría módulo sea indescomponible, este álgebra va a tener que ser indescomponible y cosas así. Es lindo el teorema porque en la prueba, que yo no voy a hablar mucho de la demostración,
pero te dice cómo construirte el álgebra. De hecho es bastante general, pero lo que usa son, no sé cómo se dice, bueno, estos internal homes, estos espacios de morfismos internos, no sé. Voy a escribirlo en inglés, pero nunca pensé cómo decirlo. Y usando esto se construye, o sea, y encima es una herramienta útil que se usa en otras cosas también, ahora en otras pruebas, pero a mí este teorema me parece hermoso. Lo que básicamente nos está diciendo es que estudiar álgebras o categorías módulos es lo mismo, en algún sentido. Por lo menos cualquier categoría módulo se puede escribir como módulo sobre un álgebra en mi categoría C, ¿no? Y además, si agarrás cualquier álgebra fea, te podés construir una álgebra linda. A veces sí, Que te deberías poder construir una álgebra más linda, muchas veces sí. Y de hecho lo que hicimos en el trabajo fue eso, fue buscar álgebras lindas, representantes moritas lindos de ciertas categorías módulos. Eso fue lo que hicimos. Perdón, el internal OM ese está dado, por lo que uno se imagina, es el producto tensorial del dual con... Bueno, eso sí, en semisimple es más fácil escribir, sí. Lo definen usando como una adjunción en los espacios home, en los espacios home de la categoría, en los espacios de morfismo de la categoría. Entonces vos decís, bueno, este es el único objeto que si tenés cierto producto tensorial lo pasas para el otro lado y te aparece o sea, porque esto es home de XY, ¿no? Pero sí, lo definís de esa forma. Y de hecho es un internal end el que te va a dar el álgebra, pero bueno, está bien. Entonces les voy a dar algunas definiciones aunque yo medio que me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, voy a darles algunas definiciones de cosas lindas que pueden pedirles a su álgebra. No hace falta ir muy en detalle, pero bueno. El álgebra es indescomponible si la categoría módulo asociada es indescomponible. O sea, ¿qué es que la categoría módulo es indescomponible? Uno puede definir suma directa de categorías módulos, y lo que vas a hacer es, bueno, vas a decir es indescomponible si no la puedo escribir como una suma directa no trivial. O sea, que si cada vez que escribo la suma directa, uno de los dos sumando es 0 y el otro es la categoría. Entonces, como se dan cuenta, esto no cambia. O sea, esto es morita invariante, porque depende nada más de la categoría, ¿no? Se dice conexa si la dimensión de este espacio de morfismos, perdón, quiero escribirla hacia acá. Yo tengo el 1 en la categoría y tengo mi álgebra, voy a pedir que el espacio de morfismo como espacio vectorial tenga dimensión 1. Y esto no es un invariante morita. Yo puedo tener distintas álgebras en la categoría que me den la misma categoría módulo, pero que tengan distintas dimensiones para esto. Lo que sí pasa es que en toda clase morita hay una representante conexa. O sea, siempre puedo encontrar una representante conexa. El álgebra es separable, sí, existe, ay Dios, cambié de coso, una, digamos, tipo con multiplicación. Y lo que vamos a pedir es que cuando haga esta composición, obtenga la identidad y algunos axiomas. Y está relacionado cuando la categoría es algebraicamente cerrada, perdón, el cuerpo es algebraicamente cerrado, de característica cero separable, está relacionado con semisimple. Porque lo que estoy pidiendo acá es que, bueno, la multiplicación, bueno, sí, se split y esas cosas, entonces está relacionado con semisimplicidad en ese caso. Y ahora vamos a llegar a lo que quería definir, que era un álgebra de Frobenius en C. Lo que voy a necesitar es tener una multiplicación y una comultiplicación, básicamente. Entonces, para eso tengo que tener un quíntuple, y lo que les estaba, bueno, lo que les estaba diciendo, esta parte va a ser un álgebra en C, y este otro, bueno, no sé qué me pasa, que estoy moviendo esto mal, y este otro pedazo va a ser una coálgebra junto con el A, ¿no? En C, que yo no definí la coálgebra, pero es básicamente dar vuelta a las flechas de un álgebra, es dualizar esa idea.
Entonces voy a querer tener una álgebra y una coálgebra, pero bueno, como siempre uno no quiere nada más que eso, quiere un poco más de condiciones, así que quiero que se cumpla algo lindo. Espero que me entre esto acá. Voy a tener la comultiplicación y la multiplicación, y voy a pedir que esto sea la identidad de A tensor M, y bueno, acá como yo les dije, voy a tener asociatividades porque no pedí estricto. Y hay otros. Pero uno lo puede ver en gráfico en cálculo gráfico. ¡Oh, Dios! No estoy en mi mejor día. En el gráfico, en el cálculo gráfico, y es como un poco más amigable en algún sentido, ese tipo de ideas. Yo no dibujé cómo se vería la comultiplicación, pero bueno, tener la multiplicación, ¿se acuerdan que era tener, o sea, el m era este cosito así? La comultiplicación va a ser algo, la comultiplicación va a ser algo medio que en el sentido opuesto, y le voy a poner algún otro color. Voy a tener una counidad también, que bueno, que sea mi epsilon, y que yo empiece acá con, bueno, en este caso va a ser el álgebra, porque es comultiplicación, es coálgebra a la vez, pero voy a tener acá mi otro cosito, y no sé, porque hay algunos dibujos de esto, de Frobenius, pero no sé si lo han visto antes, pero es como que voy a tener un zigzag así, y que va a ser lo mismo que hacer algo así. Y yo les dije que hay otro porque en realidad se podría hacer en el orden inverso, y ahora vamos a completar un poco qué son estas cosas. De nuevo, piensen que yo acá no estoy usando las asociatividades cuando hago el dibujito. Este pedazo de acá es el que me está dando este pedazo, ¿no? Y yo ahora tendría que cortarlo así, ¿no? Entonces esto es lo que me está dando este pedacito, la comultiplicación tensor la identidad de A. Este es el que me estoy salteando que les dije, y acá tengo este pedazo, es esto. Es la multiplicación con la identidad. Y este es es el otro. Pero en cálculo gráfico se ve así. Julián, Básicamente, sí, decime. no. En C tenés las suficientes hipótesis como para decir, bueno, el álgebra de Frobenius la puedo definir solo con la epsilon, o Como un, con un, como un pairing o algo así. claro, o con Sí, un pairing. sí, hay como 3 definiciones equivalentes de álgebra de Ah, Frobenius. bien. No, por eso, las mismas que valen en espacios Sí, vectoriales, o algunas de ellas valen algunas acá. por lo menos. No me acuerdo si todas, Javi, pero sí muchas. Hay un paper re lindo sobre álgebras de Frobenius, que es por Fuchs y Stigner, que creo que se llama así, como álgebras de Frobenius en categorías monoidales. Es más general incluso, capaz que categorías monoidales rígidas, porque ellos me parece que hacen algunas cosas, o sea, deben ser tipo categorías tensoriales, pero no sé si cuánto de abeliano le pedieran. Bueno, pero ellos tienen un paper lindo, así que después te puedo mandar el link, que hace un Dale. montón de cosas de cálculo gráfico, y además dice varias equivalencias de la definición. Está, gracias. No hay problema. Bueno, entonces, hice un lío con mis notas. Entonces, especial es pedir simplemente una condición más, bueno, no sé si simplemente, pero no es que es tan inocente, pero voy a pedir que esta composición sea la identidad, y voy a pedir que esta otra composición sea un múltiplo de la identidad. Y este múltiplo tiene que ser no cero. Importante. Entonces ven que hay algunas cosas que están medio relacionadas. Por ejemplo, ven que acá teníamos esto, y acá también tenemos algo así. Entonces, bueno, hay algunas cosas que implican otras. Por ejemplo, conexa implica indescomponible, y cosas así. Pero bueno, no voy a entrar en tantos detalles, pero bueno, tienen muchas cosas lindas esas. O sea, hay lindas relaciones entre estas cosas. Entonces déjenme contarles una de las cosas que probamos con las chicas, que fue estudiar un poco estas álgebras de grupo twisteadas que les había dicho, que acá tenemos el subgrupo,
la 2 cocadena, y estas son álgebras de Frobenius. Bueno, capaz que lo puse en el orden y no interesante, pero bueno, capaz que voy a decir, son álgebras separables, indescomponibles. Tienen todo lo bueno, digamos. Son conexas. No sé qué me pasa, que escribo las letras al revés. Bueno, son Frobenius y son incluso especiales. Voy a escribir junto, porque para ser especial necesitaba Frobenius, si no. Estoy escribiendo todo, aunque algunas son redundantes, porque les dije que alguna cosa implica la otra, pero bueno, son todas estas cosas. En la categoría BGG omega, esta categoría punteada, ¿no? Y bueno, Víctor Ostrich, cuando él dio todos estos resultados de módulos y todas estas cosas, él estudió las álgebras en BGG omega, y de hecho él mostró, y después Sonia Natale hizo unas correcciones porque había una parte que no era muy clara, muy precisa, bueno, sobre todo correspondiente a esta parte. Pero lo que ellos probaron es que una colección de estas álgebras de grupo twisteadas sirven como representantes de clases de equivalencia Morita, de álgebras indescomponibles separables en BGG omega. ¿Por qué no me molestan estas hipótesis? Porque cualquier álgebra que no sea indescomponible igual la vas a recuperar de indescomponibles, y necesito separables porque yo quiero semisimple, entonces necesito separable de todas formas, entonces no es que es restrictivo. Lo que estoy diciendo es, si me das básicamente cualquier módulo indescomponible, categoría de módulo indescomponible, y miro toda la clase de álgebras Morita que representan a esta categoría de módulo, siempre puedo encontrar una de este tipo. Entonces, estas son suficientes para escribir esto. Entonces, bueno, eso es lindo. Les voy a dar otro ejemplo de categorías de fusión, aunque no voy a entrar tan en detalle. Así como yo les dije, bueno, si tengo una álgebra, puedo definir módulos a derecha en mi categoría, puedo definir también módulos a izquierda, y de hecho puedo definir bimódulos también. No solo categorías bimódulos, sino bimódulos internos, me refiero a mi categoría. Entonces vamos a definir estas categorías de tipo grupo, que es un nombre que no es muy festejado últimamente, pero bueno, fue un nombre que se le puso originalmente. ¿Cuáles van a ser las categorías de tipo grupo? Van a ser categorías de bimódulos, de categorías punteadas. O sea, voy a empezar con una categoría punteada, una de estas BGG omega, y lo que voy a hacer es voy a considerar los bimódulos sobre alguna de estas álgebras de grupo twisteada, de las que ya habíamos visto. Esas son las categorías de tipo grupo. Hay otra forma de decirlo, que ahora lo voy a decir, no acá, lo voy a decir después, perdón. Y bueno, y ya van a ver, también sigue siendo relacionado con esto, pero bueno, es básicamente categorías de bimódulos sobre ciertas álgebras. Entonces, ¿cuál es el problema que queríamos? Era encontrar representantes de clases Morita en D. Una cosa que pasa, y que Sonia tiene un paper, y que en general pasa, es que cuando uno tiene una categoría de bimódulos, en realidad las categorías módulos sobre esta categoría están en correspondencia biyectiva con estas, con las categorías módulos sobre esta. Entonces como que uno dice, bueno, pero al final uno ya sabe más o menos cuáles son las categorías módulos sobre estas, porque bueno, todas vienen de álgebras de este tipo, entonces sabemos que las categorías módulos sobre esta también, pero ahora encontrar representantes de álgebras acá es otra pregunta, porque tienen que ser internos, o sea, vos me tenés que decir, o sea, sí, está bien, las categorías de módulos lucen así, pero ¿cuáles son álgebras concretas, y mejor si son bonitas, que me den esos módulos, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer con las chicas, que era eso, encontrar encontrar representantes de clases Morita en estas categorías de tipo grupo. Una observación es que así como les dije que las álgebras pueden ser Morita equivalentes, hay una noción también de equivalencia Morita que tiene que ver con dual,
tiene que ver con duales, pero bueno, no importa, para categorías de fusión. Y lo que se dice, no es la forma en la que está definida, pero si C y D son morita, bueno, sí, si C y C tilde son morita equivalentes, esto pasa sí, solo si el centro de Drinfeld, que no sé si alguna vez lo han escuchado, pero es un centro externo a la categoría, es equivalente al centro de Drinfeld de C tilde como categorías trenzadas. Entonces un tipo de equivalencia de categorías que de nuevo es un poco más débil que ser, bueno, categorías tensoriales equivalentes, es que los centros sean equivalentes. Y en particular algo que pasa, otra forma de definir tipo grupo, que es esto, es que en vez de definirlo así, es definirlo como que sea morita equivalente a alguna punteada. Porque básicamente lo que uno puede probar es que si sos morita equivalente, básicamente sos parecido a esto, es casi esto, pero hay un cierto op dando vueltas, pero bueno. Acá voy a hacer un comentario de que C y D son morita equivalentes. Es otra forma de decir eso. Bueno, entonces esa era la pregunta. No, bueno, tenía esto acá, no sé por qué lo puse ahí. Bueno, no importa, perdón. No me acordaba que lo había escrito aparte. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer esto de construir, ¿no? Esto era lo que queríamos, construir álgebras explícitas, ¿no? Entonces la idea que se nos ocurrió fue transportar las representantes o los representantes moritas de una categoría a otra. Y como queríamos hacer esto de tipo grupo, porque es una clase importante de categoría de fusión, lo que se nos ocurrió es considerar un funtor que vaya de la categoría que yo quiero a la categoría de bimódulos sobre cierta álgebra. Ahora, spoiler alert, para que las cosas funcionen tuvimos que pedirle cosas a la álgebra, por eso están acá todas estas condiciones. No es que de una se nos ocurrieron todas las condiciones gratis, se nos fueron ocurriendo. Lo que pedimos es que el álgebra que vamos a mirar acá sea una álgebra de Frobenius especial, que en nuestro caso todo bien porque lo queríamos aplicar para tipo grupo y todas estas álgebras, vieron las álgebras twisteadas de grupo, son siempre Frobenius especial, así que no hubo problema. ¿Y qué funtor consideramos? Consideramos el funtor que le decimos libre, que lo que hacemos es armarnos el bimódulo libre, básicamente. Acá yo pongo paréntesis porque tenemos paréntesis en principio, pero bueno, y que mandas cualquier mapa a esto, es el funtor libre, o sea que de esta forma me creo bimódulos en C. Y lo que probamos es que este funtor es lindo, se porta bien, es un funtor, es monoidal, o sea, es un funtor monoidal, y es de Frobenius, monoidal Frobenius, que básicamente lo que va a estar diciendo es que manda álgebras en álgebras, álgebras de Frobenius en álgebras de Frobenius. Esto de monoidal ya me manda álgebras en álgebras, pero por ser de Frobenius, que tiene una definición que no es tan amigable, está en el paper, pero no, bueno, no quería decirlo ahora, pero va a mandar álgebras de Frobenius en álgebras de Frobenius. Eso va a ser algo que va a pasar. Y lo otro lindo que pudimos probar es que si tenemos dos álgebras en mi categoría C, que son morita equivalentes en C, esto va a pasar sí, solo sí, cuando yo las transporto a estas álgebras, siguen siendo morita equivalentes, que esto fue la parte más difícil en la categoría de bimódulos. Entonces realmente íbamos a poder transportar o sea, clases morita. Bueno, y si quieren, sí, perdón. Una preguntita corta. Cuando vos decís monoidal ahí, ¿es laxo o fuerte? Acá estoy diciendo laxo en principio. Y Frobenius no te implicaría pero como va una... a ser, sí, como va a ser, sí, como va a ser, o sea, en principio en el paper yo creo que cuando escribimos monoidal lo escribimos como laxo. Yo en mi vida personal generalmente, bueno, si digo tensorial generalmente digo laxo y colaxo, pero como va a ser de Frobenius se va a portar bien, va a llevar todo, capaz que acá yo habría puesto tensorial realmente, porque al ser de Frobenius va a llevar álgebras en álgebras, coálgebras en coálgebras, y va a llevar álgebras de Frobenius en álgebras de Frobenius. Es potente, digamos, el funtor. Está bien, es un funtor muy bonito, como ven es el funtor libre, ¿no? Tampoco es que... Gracias.
Sí, debería chequear eso que dije, pero sí, ahora me da duda eso, pero No, yo igual cuando vos decís tensorial no sé lo que estás diciendo, pero yo me imaginé que monoidal podía ser que fuera un isomorfismo claro, esto, o esto que no, o es, que claro, hay veces que a esto se le dice a monoidal y a veces nada más monoidal es para un lado, que tenés el para este lado y otras veces tenés para este es comonoidal. Sí, es un poco... Yo creo que en el paper escribimos monoidal nada más para un lado. Si querés ahora nos fijamos cuando... O me puedo fijar rápido, eh, pero no me acuerdo. no, igual yo me fijo cuando me lo mandes, pero, Bueno, ajá. pero Sí, para este es de nuestro chusmear. paper, pero este es el paper con las chicas. Sí, ahora me entré a dudar, pero sí, porque en el paper yo me acuerdo que escribimos Frobenius monoidal. Bueno, después que terminemos sí me voy a fijar bien en eso. Pero para mí monoidal, cuando en el paper dijimos monoidal, en principio solo tenías ponerle, Mapa. que piense, ponerle que, no me acuerdo cuál, porque esto obvio que uno elige la dirección, pero yo creo que teníamos No, paper, pero creo que es ese, sí, monoidal laxo. claro, laxo, Es el que te exacto, manda álgebras en álgebras. exacto. Pero para mí Frobenius es como que, yo creo que teníamos, Frobenius me parece que es como pares de funtores. O sea, sí, Frobenius monoidal es eso, es que tenés varias cosas y que uno va a ser monoidal, el otro va a ser como monoidal y va a haber una compatibilidad, sí. Ah, esa era la pregunta que yo quería, o sea, una de las Sí, dos preguntas, o sea, si era fuerte, o sea, si podías ir para los dos lados, y sí. en el caso de Frobenius, si es que tenés el mismo para ir para los dos lados, o es que tenés uno que No, es como junta, que, otro claro, que vas a tener... separa. Ujú, Es la definición, como si fuera análoga a álgebras de Frobenius, pero exacto, en vez de una álgebra tenés un funtor monoidal. exacto. Sí, así. Perfecto. Sí, vas a tener más cosas, sí, exacto. Nada Ah, más que le perfecto. pusimos monoidal Frobenius, no sé, no sé por qué necesitamos decir monoidal ahí, pero bueno. Pero Y sí, este bueno, es cuando decís álgebra de Frobenius, sí, nada más decís álgebra, la verdad que sí. Bueno, sí, es lo mismo, exacto, es eso, es eso, sí. Este es el principal teorema, y después lo aplicamos, o sea que más lindo para mí es esto, bueno, todo esto es lindo también, pero es lindo que además de ser monoidal Frobenius, preserva las clases moritas, ¿no? Y lo otro que hicimos fue, teníamos este problema de encontrar estas representantes, pero acuérdense que D era este CAA, y acá C era Beck G omega, y probablemente A, yo no me acuerdo si era, creo que le pusimos al K beta porque son los datos que me determinan mi categoría. Esta es la D, básicamente. Esta es la D. Entonces lo que usamos fue, bueno, ¿cómo podemos armarnos esto? Nada más vamos a aplicar el funtor phi a una álgebra de grupo twisteada. Estas álgebras así twisteadas. Acá A es esto. Y está todo bien porque, bueno, esta siempre es una álgebra de Frobenius especial, entonces podemos aplicar el funtor. Ahora, esta también es una álgebra de Frobenius, entonces ahora esta va a ser una álgebra de Frobenius. A estas le pusimos un nombre muy simpático, no, mentira. Le pusimos álgebras de Hecke, perdón, twisteadas. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente escribe qué es esto, que yo acá no lo estoy escribiendo, estoy haciendo trampa, porque estoy diciéndoles nada más cómo es, pero tenemos explícito todo, tenemos la descripción del álgebra, multiplicación con multiplicación, todo. Hay unos coset dobles que aparecen. Entonces por eso le pusimos álgebra de twisteada, a alguien se le ocurrió, no a mí, chicos. Pero Perdón, bueno. ahí la A de ALPSI no es la misma A que la A de phi sub A, ¿no? Esta de acá es esta. Lo que pasa es que lo que te está molestando quizás es la notación. Siempre que escribo así es un álgebra, podría escribirlo distinto. Es esta O sea, así acá. podría ser eso, ahí está. Lo que es Gracias. importante es que que es esta, viene de estos datos acá, porque esta determinaba mi categoría, o sea, es la que te da este A, o sea, mira, déjame ir un minuto para atrás. Esta A es como determina dónde llegás. Y esa A que determina dónde llegas, esta viene de acá, que es este álgebra. Lo que pasa es que le puse A, pero a la vez la notación dice A.
entonces medio molesto. Pero sí, este álgebra que yo voy a estar mandando es otra. Lo que digo acá arriba es, depende de la categoría y depende del álgebra que elegí, básicamente. Pero estoy eligiendo 2 de estas álgebras de grupo twisteadas. ¿Se entiende eso? Perdón, los doble cosets son G cocientado por K de un lado y L del otro, Sí. supongo. Ujú. Ajá. Y recuperás un álgebra de G que... No sé. Ok. No pensé nada de eso. No, por eso te digo, el nombre no lo puse yo, pero bueno, a alguien, que no fue a mí obviamente, le sonó, no lo sé. No estoy Ok, segura. ok. No tengo ni idea realmente, eso es la... Pero estaría bien saber, pero no sé. Y bueno, lo que les iba a decir es que estas álgebras tienen propiedades lindas, porque muchas el puntor las preservó, son indescomponibles, son separables, son frobeños, como imaginan, porque les dije que mandábamos frobeños en frobeños. Pero, por ejemplo, no siempre, generalmente no van a ser, de hecho, no siempre son conexas, que era algo que teníamos, por ejemplo. Entonces no es que todo sigue igual, cambia. Por ejemplo, una buena pregunta sería, bueno, ¿y cuál es una representante conexa que vive en la misma clase que esta que tengo acá? No lo sé, la verdad no lo sabemos, pero podría ser una pregunta. A veces conexo es útil. Si bien son indescomponibles, porque son indescomponibles por otras causas, no son conexas. Y nada más les digo rápido, ahí termino, más ejemplos, cómo aplicar este funtor phi en otros contextos. Bueno, no phi A, sí, phi A en otros contextos, ¿no? Porque acá lo usamos para un caso muy especial, acá lo usamos para C que sea punteada y para llegar a algo de tipo grupo, pero cada vez que vos tengas una equivalencia morita categórica, cada vez que tengas una que es dual a otra, va a servir. Entonces a mí se me ocurre, bueno, capaz que uno lo puede usar para el centro, comparándolo con el producto de línea, que no importa esto lo que es, pero es un producto directo de categorías. Entonces capaz que acá es fácil encontrar álgebras y las puedo transportar acá. O hay otra construcción que es como un producto semidirecto de una categoría y un grupo, y esto está relacionado con la equivariantización, capaz que no importa, bueno, son distintas construcciones. Lo que digo es capaz que se puede aplicar este funtor en otros contextos. De hecho, estamos pensando un poco como Nikki. Y hay otra noción que es de débilmente de tipo grupo, que yo les dije, bueno, tipo grupo, que de hecho ahora están enojados de haberle puesto de tipo grupo a las otras porque es horrible la notación. De tipo grupo es que sean morita equivalentes a una punteada. Débilmente de tipo grupo es que se pueda construir desde una categoría de estas punteadas, usando 2 construcciones que se llaman equivariantización y extensión de categorías. Pero el problema cambia bastante, no lo podemos ver directamente como... o sea, sí lo podemos relacionar con otras categorías, pero son categorías nilpotentes que no conocemos también, pero también sería interesante. Las Tambara y Amagami, o hay varias familias interesantes que entran en esta, y entonces son ideas para el futuro. Bueno, si tienen preguntas, y bueno, perdón, me fui media hora más, Pablo, como predijiste. Gracias por escuchar.